has examinado, tu verdad me ha desnudado y tu luz ha inundado mi corazón. Y tu amor me atrae a ti, y tu gracia me abraza, y tu gracia me levanta, y tu gracia me invita a seguir en pos de ti, amado Señor. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Proverbios 28:13. Estás escuchando La verdadera fortaleza de la autora Mary Kassian. En una sociedad que está cada vez más obsesionada con empoderar a las mujeres por las razones incorrectas, este libro constituye un desafío reconfortante para ser fuerte en el Señor. En este estilo típico sensato, Mary Kassian nos brinda una lista clara de 7 hábitos que debemos desarrollar mientras nadamos contra la corriente cultural y evitamos a toda costa el comportamiento de las mujeres de voluntad débil que se encuentran en 2 de Timoteo 3. La sabia instrucción bíblica de Mary, acompañada de ilustraciones prácticas, constituye una combinación ganadora. Este libro será una adquisición valiosa para la biblioteca de las mujeres de todas las edades y etapas que en verdad estén buscando ser espiritualmente fuertes para la gloria de Dios. Queremos contarte que estos podcasts hacen parte de nuestro plan de estudio de la Biblia que hacemos a través de Añade a tu Fe. Mujeres que perseveran en la edificación cada día a través de las Escrituras y cultivando vidas de piedad, creciendo constantemente en la gracia, permitiendo que Dios moldee nuestro carácter por medio de la renovación de nuestro entendimiento. El Señor les bendiga, amadas hermanas, paz del Señor. Seguimos con nuestro estudio sobre la verdadera fortaleza y estamos viniendo de todo un camino precioso de poder entender muchas cosas por las cuales no éramos mujeres fuertes en el Señor y que ahora, a la luz de todo lo que venimos aprendiendo, por lo menos siento yo que estamos empezando a dar unos pasos adicionales a todo lo que el Señor nos ha venido hablando. Venimos de atrapar los intrusos, ¿verdad? De dominar la mente, o sea, no dejar que nuestros pensamientos nos dominen a nosotros, sino nosotros dominar la mente, de deshacernos de la carga, de involucrar nuestras emociones, de permanecer en el Señor. Y hoy vamos a hablar de estar firmes, y este es un tema que tiene 2 caras. Hermanas que se conectan hoy con Añade a tu Fe, y hermana Bárbara, bienvenida mi hermana a un día más en el que el Señor nos concede en su gracia venir delante de su presencia y escucharle un poco más, conocerle un poco más y ser un poco más como Él. Paz del Señor, Dianita, hermanas, este estudio ha sido intenso. Esa es una palabra que lo puedo describir, intenso en varios sentidos. En que han ocurrido muchas cosas que han querido impedir que esto se lleve a cabo, pero gracias al Señor que hemos podido acudir a Él y nos ha respondido. Así que no es que nosotras solamente hablemos, estudiemos, hablamos, sino que esto es realidad, esto es vida. La palabra del Señor es vida, y esa vida tiene que morar en abundancia en nuestros corazones. Si muere en abundancia en nuestros corazones, Él nos va a permitir mantenernos en Él. Así que le doy la gloria al Señor y le doy muchas gracias por haberme permitido estar en este estudio, participar contigo, estar con mis hermanas, ir creciendo juntas, que nuestra fe vaya creciendo, que se añade a nuestra fe aún más virtud. Gloria al Señor. Amén. Sí, así es, hermana Bárbara. Amén. Y decía que permanecer firmes es un tema que tiene 2 caras, porque por eso tenemos que hablar del conocimiento de la verdad antes de llegar a permanecer firmes. Porque de cierta manera, hermanas, yo siento que todas estamos firmes, pero no firmes a veces en el Señor.
Es decir, todo ser humano, incluso el que es creyente y el que no lo es, está firme en que en sus convicciones, está firme en que en su verdad, está firme en lo que cree que es la verdad. Por eso necesitábamos hablar primero de conocer la verdad, es decir, no solamente tener un conocimiento, como decíamos ayer, un conocimiento vano, conocimiento que aumente, digamos, nuestras capacidades naturales de hacer las cosas, sino especialmente el conocimiento de la verdad, el conocimiento del Señor. Y sobre todo en un mundo en el que cada uno tiene su propia verdad, es decir, que se dice que la verdad es relativa, porque estamos, como decíamos hace unos días, estamos comiendo del árbol del conocimiento del bien y del mal. Entonces, en ese árbol del conocimiento del bien y del mal, cada uno tiene su propia verdad. Para el asesino es visto como un empleo matar, ¿verdad? Esa es su manera de trabajar, dice. Para el que roba es correcto robar. Pero ¿en dónde quedaría entonces la familia de la persona que fue atacada y que fue quitada la vida? Entonces se da cuenta que el relativismo en realidad lleva a un egocentrismo que hace daño al otro, es decir, que el relativismo de la verdad hace que cada uno viva de una manera anarquista y hace que cada uno no conozca cuáles son los límites. Yo amo mucho la ley, hermanas, porque la ley me enseña el camino. La ley no solamente está denunciando lo que no está bien dentro de mí, lo que debe ser transformado, sino que también me muestra el camino. Yo uso mucho este ejemplo y es como cuando tú vas por la carretera, vas en el volante, estás viendo las señales de tránsito. Esas señales de tránsito están ahí para proteger tu vida y para decirte cuál es el camino, cómo es el camino. Entonces tú vas por la vía y dice curva peligrosa y tú sabes que tienes que reducir un poco la velocidad, que tienes que tomar de manera correcta la curva, que tienes que ocupar tu carril, no puedes ir en contravía. Entonces te das cuenta que la ley termina siendo a tu favor. Hace poco que estábamos hablando acerca de la ley también en una reunión de mujeres y decíamos, por ejemplo, yo voy por la calle y veo que hay un policía parado en una esquina. Cuando yo veo al policía, para mí el policía representa seguridad. Para mí el policía representa orden. Para mí el policía puede ser que represente información. Estoy perdida, veo al policía y le puedo preguntar. Pero para el que infringe la ley, policía significa algo diferente. El policía para el que infringe la ley puede ser sin signo de peligro. Y ahí es donde nosotros tenemos que encontrar ese equilibrio de saber que no podemos vivir en nuestras propias verdades, sino que necesitamos la verdad, no mi verdad, la verdad de Dios. Porque a medida que nosotras tengamos la verdad de Dios, Bárbara, y hermanas que nos escuchan de Añade a tu Fe, a medida que nosotros conocemos la verdad, esa verdad nos va a hacer libres, esa verdad nos va a hacer andar por un camino real, verdadero, porque hay caminos que parecen que son buenos, pero en realidad no lo son. Y estamos en una época en la que las ideas de la verdad han hecho bastante daño. Por lo menos la idea de la verdad sobre la vida. Han habido millones de víctimas por causa de esas ideas nuevas de verdad. Porque ha perdido valor la vida. Incluso en este año estuvimos orando por familias que perdieron a sus hijos por ese concepto nuevo de la vida, porque la vida perdió valor. Pero Cristo dio un valor muy alto a la vida. Por eso necesitamos la verdad, hermanas, para darle el valor que el Señor le da a todas las cosas que fueron creadas por Él. Por eso necesitamos primero entender que la verdad es lo que necesita nuestra vida. Necesitamos conocerle a Él, porque Él es la verdad. Fue Él el que dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y luego que encontramos la verdad, permanecer firmes en la verdad. Debemos estar alertas al respecto de la verdad, procurar siempre la verdad, tener discernimiento de la verdad, no abandonar la verdad, no desviarnos de la verdad, no vender la verdad, conocerla muy bien, porque es fácil que venga un viento de doctrina y si no tenemos firmeza en la verdad, pues es como el billete falso, hermana. Si usted no conoce el billete real, cuando llegue un billete falso usted no va a lograr discernir entre el uno y el otro. Y respecto a la verdad, de vender la verdad o de no defender la verdad, hermanas, es supremamente trascendental, porque usted lee allá en Hebreos de aquellos que volvieron atrás y abandonaron la verdad. Después de haber conocido la verdad, se desviaron y volvieron a las prácticas antiguas que Cristo ya había libertado para nosotros. Es decir,
Yo he tenido que llorar hermanos que se fueron para el judaísmo. Y yo digo, ¿pero en qué momento pasó esto? ¿Cuándo se fueron de la verdad? ¿En qué momento salieron de la gracia para entrar en la ley? ¿Se da cuenta? Entonces la verdad es algo que nos tiene que cimentar, que es necesario que eche raíz y que esto es lo que va a hacer que nosotros podamos permanecer firmes hasta el final. Ahora, hay un aspecto a la verdad que es importante mencionar, que es el aspecto de cuando hablamos la verdad, pero en amor. Lo que menciona Efesios 4:15. Definitivamente necesitamos también la compasión, la amabilidad, la humildad, el amor. Es decir, acompañar la verdad de todos estos ingredientes va a hacer que nosotros podamos llevar a otros a esa verdad. Porque a veces somos muy celosas de la verdad, pero nos falta la misericordia, como hemos nombrado en Proverbios 3:3. La misericordia y la ley átalas a tu cuello. Pero primero menciona la misericordia, ¿sí se da cuenta? La misericordia acompañada de ley. Esta verdad tiene que ir acompañada de la gracia del Señor. Esta verdad tiene que ir acompañada del Espíritu de Dios. Esta verdad tiene que ir acompañada del amor de Dios. Todo pensamiento de la verdad está contenido en la palabra de Dios. Esa verdad no va a cambiar, pero es la manera como tú llevas tu vida en la verdad y llevas a otros a esa verdad lo que va a hacer la diferencia. Yo hablaba con una hermana que decía, recién me convertí, ella estaba no sé en qué lugar reuniéndose y le enseñaron que a reprender y cada vez que el esposo se acercaba y le decía, ¿pero qué te pasa? Diablo cochino. Y empezaba a reprender al marido. Y hermana, de verdad que no hay nada más terrible que esa ley. Es ese sablazo de ley que no tiene gracia y que no tiene amor y que no tiene el carácter real de Cristo. Entonces esa verdad tiene que ser abrazada con el carácter de Cristo. Tiene que ser amada, defendida, sustentada en el carácter de Cristo. Y no quiero avanzar más porque me estoy tomando este tiempo, perdón, Bárbara. Pero que el Señor nos conduzca a ese conocimiento, a esa búsqueda del conocimiento, pero de esa manera en que nosotros debemos encontrarnos con ella. Que no es un asunto meramente religioso, también es un asunto de gracia y también es un asunto de amor, ¿verdad? Entonces, querida Diana, hermanas, vamos con este hábito número 6. Manténgase firme. Ya vamos cada vez avanzando un peldaño en lo que el Señor nos quiere ir mostrando. Bueno, hace un tiempo, la localidad donde yo me reúno, que es en Peñaflor, se realizó un estudio acerca de la epignosis o del pleno conocimiento. Este pleno conocimiento va más allá de saber algo acerca de Dios o conocer algo acerca de Dios. Esta plenitud tiene que ver con una relación con Dios y a la vez con un conocer de Dios y su palabra. Y de eso es lo que vamos a hablar ahora, de la búsqueda del conocimiento. Las mujeres de Éfeso solo abarcaban el conocimiento, pero sin la plenitud del Hijo de Dios. Había una cultura que las seducía a una constante búsqueda. Si usted averigua sobre los tiempos de la iglesia en Éfeso, va a ver que en ese tiempo había una constante búsqueda de conocimiento, pero solo por entretenimiento o por moda. No había una relación personal. Solo era una gnosis, un conocimiento intelectual. El prefijo epi añade a la parte de la relación y el conocer a Dios, y no conocer de Dios solamente. Muchas mujeres débiles no alcanzaban, no lograban esta plenitud. Solamente sabían cosas acerca de Dios, pero este no era su Dios, su Señor. ¿Servirá de algo conocer y adquirir conocimiento acerca de un tema sin saber si aquello que aprendemos es verdadero? ¿Qué confianza le daría a usted? ¿Qué seguridad? ¿Qué tendría de seguridad si usted duda de ese conocimiento que está aprendiendo? Bueno, así eran estas mujeres de Éfeso. Eran inestables, llevadas por cualquier ola de enseñanzas. No tenían una convicción, no tenían fe firmes, no tenían un fundamento claro. Solo aprender por aprender y demostrar su conocimiento vacío. Ahora, ¿qué clase de cosas aprendían estas mujeres? Porque en el texto de Timoteo dice que siempre están aprendiendo, pero nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. En 2 de Timoteo capítulo 3 en el versículo 7. Ahora bien, si analizamos, ¿qué puede generar que estas mujeres sean de esta manera? Veamos qué dice Pablo acerca de los griegos en 1 de Corintios en el capítulo 1 versículo 22. Porque los judíos piden señales
y los griegos buscan sabiduría. Exacto. Los griegos, esta cultura buscaba saber, buscaba conocimiento, saber cosas. Era una tendencia de la cultura de ese tiempo. ¿Qué le parece, hermana? Las mujeres de esa época sabían debatir acerca de temas, de nuevas ideas, eran mujeres cultas. Y estas prácticas se trasladaron, lamentablemente, a las iglesias cuando se volvieron al cristianismo. En esa época había distintas escuelas filosóficas. Bueno, nuestra autora menciona 4 escuelas filosóficas. Yo voy a mencionar brevemente lo que ella comentaba en el libro. Primero está el escepticismo. ¿Qué dice esto? Que es imposible conocer la verdad. La verdad es lo que cada uno cree. Si tú piensas que tienes la verdad, me ofendes, porque cada uno tiene su verdad. No hay manera de saber la verdad. Yo voy a creer lo que quiera creer. ¿Le parece conocido eso? Bueno, eso es lo que exactamente se vive hoy en día. Otra escuela filosófica que se menciona son los cínicos. ¿Qué dice? Nadie me dice qué hacer. No me someto a nadie. Las personas que tienen el poder no son de confiar. Yo hago lo que siento que es correcto y soy feliz haciendo todo de manera natural. El mundo nos pertenece a todos por igual y el sufrimiento lo causan las estructuras de poder. Eran parecidos a los hippies. Y luego tenemos el epicureísmo. Epicuro, él decía que es absurdo pedirle a los dioses lo que cada uno es capaz de procurarse a sí mismo. Él creía en la igualdad y que las personas debían buscar la felicidad como mejor les parecía. Mientras no dañaran a nadie, podían hacer todo lo que les hacía feliz, ya que la felicidad provenía de placeres inmediatos. Después de esta vida, no hay otra. ¿Han oído ese dicho? Bueno, acá en Chile se utiliza bastante. Después de esta vida, no hay otra. Y finalmente, nuestra autora menciona a los estoicos. Ellos viven un estado marcado por la ausencia de emociones. Dicen que no se puede controlar lo que nos sucede, pero sí podemos controlar cómo reaccionamos ante ello. La felicidad significa permanecer calmado y en control de mis emociones. Entonces, hermanas, veníamos diciendo que por qué las mujeres de Éfeso tenían esa conducta, qué causaba que ellas aprendieran y que nunca llegaran al conocimiento de la verdad. Bueno, estaban tremendamente contaminadas con esta cultura, de que cada uno piensa lo que bien le parezca, y todas las formas de pensar según estas escuelas que acabamos de mencionar. Estas mujeres, en vez de desechar su cultura, mientras estaban en el mundo, se ocupaban de aprender cosas mundanas, ideas filosóficas, pero cuando llegaron a la iglesia, ¿qué pasó? Trasladaron su conducta para seguir aprendiendo, pero ahora debatiendo de asuntos religiosos. Es decir, en vez de desechar esa cultura y comenzar a aprender para conocer al Señor, la epignosis que mencionábamos, solo aprendieron y siguieron con su vieja mente. Problema, no renovaron sus mentes. Eso, hermanas, es lo que las hacía débiles. Hermana, que me está escuchando, ¿qué es más importante para usted? ¿Aprender por el placer de saber y querer demostrar que sabe y debatir? ¿O querer aprender para conocer al Señor y a través de su palabra crecer espiritualmente para la edificación de su casa y no la destrucción? ¿Qué es más importante? No seamos como los griegos, que no reconocen que puede haber solo una verdad. Pero nosotras, hermanas, lo sabemos, ¿cierto? Cristo es la verdad y la vida. Sabemos que somos de Dios. Sabemos que el Hijo de Dios ha venido. Y estamos en el verdadero. Hermana, no piense que ya lo ha oído todo, que esta palabra ya se la sabe. Y al pensar así, ya demuestra que es eso, solo una oidora, pero no una hacedora. Sí, yo ya conocía sobre esto. Pongámoslo en práctica, como hablábamos en el hábito número 5. Pase del dicho al hecho. Y esto, hermana, que nosotras dispongamos el corazón y consideremos que es importante conocer al Señor. Si no le abrimos la puerta al Señor y mantenemos esa cultura de querer aprender por saber, eso la puede llevar a abrir una puerta a la falsa ciencia, a la falsa enseñanza, a enamorarse de ella sin darse cuenta. Y vamos a ver el problema de esta falsa ciencia. ¿Recuerdan ustedes, hermanas, en el segundo podcast, cuando hablamos acerca
del primer hábito de una mujer fuerte? ¿Atrapa a los intrusos? Bueno, en la iglesia en Éfeso había una clase de intrusos, los cuales atrapaban con sus palabras persuasivas y de conocimiento a las mujercillas. Como bien se mencionaba, este saber, el conocer cosas acerca de asuntos, era algo atrayente en esa época. La moda era enterarse y saber temas. Por eso las mujeres siempre estaban aprendiendo. Bueno, en nuestra época actual, puede estarnos sucediendo esto mismo. Podríamos estar siendo llevadas por la falsa ciencia. Vamos a leer en 1 de Timoteo capítulo 6 versículo 20. Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual profesando algunos se desviaron de la fe. La gracia sea contigo. Amén. Hay muchas maneras de ser oidoras aprendices, sabiondas, pero sin fruto. Solo son opiniones, argumentos, discusiones interminables e inútiles, personas que hablan mucho y nunca se les termina su palabrería. Y todo sin respaldo bíblico. Hoy en día hay muchos en internet, muchas personas que los siguen miles y miles, pero solo son profesantes de falsas enseñanzas y doctrinas que suavizan el evangelio, distorsionan la sana doctrina, la doctrina pura, limpia y santa. Lamentablemente es tan atrayente su forma de hablar y de convencer que muchos creen y caen y les siguen. Me gustaría leer, hermanas, un extracto del libro acerca de la información falsa que puede ser peligrosa. Dice que en 1938, Orson Welles narró por la radio CBS una adaptación dramática del clásico de ciencia ficción La Guerra de los Mundos. Se suponía que el informativo falso sobre una invasión extraterrestre causaría división, pero Welles no tenía idea del caos que la transmisión causaría. Los oyentes creyeron que una verdadera invasión extraterrestre estaba en camino. El pánico se desató por todo el país. Los ciudadanos, aterrorizados, colapsaron las autopistas buscando escapar de los alienígenas. La prensa asociada reportó que un hombre en Pittsburgh regresó a su hogar a mitad de la transmisión y encontró a su esposa sosteniendo una botella de veneno. Ella le dijo: prefiero morir de esta manera. Si bien los reportes de los medios sobre la histeria masiva fueron probablemente exagerados, sí hubo registro de estampidas, suicidios, y una vez que se aclaró que la narración era falsa, oyentes furiosos que amenazaban con matar a Welles. ¿Qué le parece esta historia? Hermanas, así como esta información falsa destruyó vidas, causó muertes, asimismo, la falsa doctrina, la falsa ciencia, puede causar destrucción en la iglesia, carcomer como gangrena, como dice en 2 de Timoteo, en el capítulo 2, versículo 16, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. 17. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto. La gangrena es una herida profunda que está contaminada con bacterias. Si no se trata con rapidez, puede ser mortal. Una parte del cuerpo pierde su suministro sanguíneo, y que puede ser por una lesión, una infección u otras causas. Y la solución para casos muy graves, ¿saben qué es? La amputación. Amputar. Se vuelve necesario quitar la parte del cuerpo infectada. Cuando leía todo esto, hermanas, es inevitable no asociarlo con la palabra. ¿Cómo un miembro contaminado puede comenzar a ser mortal para toda la iglesia? Por eso se menciona acá a Himeneo y Fileto. No se especifica con exactitud cuáles eran esas doctrinas falsas, pero esa falsa ciencia sí vemos el daño que estaban provocando, y se les abría camino en la iglesia, y aquellos que oyeron se desviaron de la fe. Hermanas, sí, es bueno aprender y saber y adquirir conocimiento. Debe ser la sana doctrina, aprender la palabra en su integridad, y no aprender solo por querer saber cosas y debatir, no, sino que debemos aprender para nuestro crecimiento espiritual. Es bueno aprender, pero no sacamos nada con solo querer aprender sin aplicar. Recordemos,
no seamos oidoras olvidadizas, sino hacedoras de lo que hemos oído, de todo lo que hemos escuchado y aprendemos, pongámoslo en práctica. Manténgase firme en la palabra, hermana. No se desvíe por cualquier falsa ciencia. Esté alerta. Si usted ha aprendido algo, escuche con atención y digámosle al Señor que queremos caminar en rectitud, en su verdad. Así es, mi hermana, solamente reteniendo la verdad es que vamos a ser libradas de la falsa ciencia, porque la falsa ciencia trae problemas bastante serios para la vida del creyente. No hay nada que pueda llegar a hacer más daño que el tener una falsa doctrina delante de los ojos de Dios y delante del plan de salvación. Imagínate todas aquellas personas que creen ser salvas porque tienen una doctrina y porque practican una doctrina, pero esta doctrina no los está llevando a la salvación. Yo escuchaba una vez un predicador que decía que era terrible perderse sin el Señor, que era más terrible perderse desde la banca de una iglesia. Y yo me quedaba pensando, ¿y cómo se pierde una persona desde un lugar donde está buscando a Dios? Por este punto, la falsa doctrina, la falsedad, porque cuando estamos cambiando el verdadero evangelio, estamos alejando a las personas de la salvación y del mismo Señor. Y por eso están esos pasajes en donde me dicen Señor, Señor. Y no solamente son los que no hacen su voluntad, sino aquellos que, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. Y Él dice, no los conozco. ¿Por qué no los conoce? Porque ellos estaban en una doctrina que no era la bíblica. No fue lo que Cristo hizo, no fue lo que Cristo dijo. No estaba fundamentada en la verdad. Entonces, esa falsedad lo que trajo fue personas que creyeron ser salvas, pero que no lo eran. Y eso es muy peligroso. Muy peligroso. Y era lo que estaba pasando, Bárbara, allá en Éfeso, que ciertas personas en la iglesia de Timoteo estaban promoviendo ideas a las que falsamente llamaban ciencia. Y tú lo lees ahí en 1 Timoteo 6:20. En otras palabras, hermanas, transmitían doctrinas que no eran ciertas. Pero la preocupación del apóstol Pablo estaba en cómo estas mujercillas, que ya hablamos por qué les decía mujercillas, cómo no solamente aceptaban, sino que se entusiasmaban con todas estas filosofías. Como que cualquier cosa que llegaba, ¡oh, wow! Sí, esto es así, esta es la verdad. Y no conocían la verdad. Estaban llenas de cantidad de cosas que venían sobre sí. Todo lo que les decía ellos lo aceptaban, lo creían. Estos falsos maestros les gustaba enseñar. Pretendían que ellos iban a ser doctores de la ley, pero no tenían ni la más remota idea de lo que estaban hablando. Y sus ideas eran progresistas, desde luego. Ellos enseñaban una doctrina nueva, una doctrina diferente, que desviaban de la verdad histórica. Y en 2 Timoteo 18, tú lees también que se apartaban de la sana enseñanza de Jesús. ¿Sí se da cuenta? En donde usted puede resbalar cuando está aceptando las falsas doctrinas y no aplican la escritura como es debido. Su teología se basa en leyendas. Mi esposo tiene bastantes series hablando de esto porque es muy serio, hermanas, es muy serio. Cuando tú estás en la iglesia y el pastor de tu congregación semana tras semana está hablando de sueños, está hablando de sentimientos que tiene, está hablando de deseos, está hablando de fábulas y nunca abre su Biblia, hermana, tú tienes que huir de ese lugar. Si el pastor de tu congregación te está enseñando con otras cosas menos con la palabra y no te está enseñando la doctrina, hermana, ese es un peligro eminente para tu fe, para tu vida en el Señor, para tu salvación. De verdad que el Señor nos conduzca a buenos pastos, porque el buen pastor nos lleva a buenos pastos y nos lleva a buenas aguas, a alimentarnos de Él. Y estos falsos maestros no aplicaban la escritura como era debido, como veníamos diciendo, sino que estaban detrás de las fábulas profanas y sus argumentos sonaban algo así persuasivos como lo que suenan hoy en día. Sus razonamientos eran incongruentes y llenos también de contradicciones. Y los intrusos que promovían esas falsas ciencias eran combativos y argumentativos, ¿sí? Les gustaba controversiar, les gustaba generar disputa, haciendo el uso de un montón de palabrerías
profanas, es decir, que eran irrespetuosos. ¿Se da cuenta? Que hablaban mucho, que hablaban demasiado, que estaban compartiendo siempre sus propias opiniones. Así como lo estamos viendo hoy en día en muchos lugares, tronerías, que publican con energía sus pensamientos. Que día mi esposo estaba viendo un agarrón entre dos pastores. El uno le decía, hijo del diablo, no sé qué, el otro le contestaba. Y yo me quedaba pensando, él miraba eso y oraba. Yo lo veía como orando, como diciendo, Señor, perdónanos por todo lo que hacemos en tu nombre. Y yo pensaba, Señor, lo peor de todo es que si estos son pastores, ¿quiénes les están siguiendo? Es decir, si estos dos hombres estuvieran como par loquitos diciéndose cosas, pues ya es vergonzoso. Pero hay un daño mayor cuando estos son los pastores. O sea, lo que le siguen, quienes le siguen, estas mujercillas de Éfesos que le siguen. ¿Se da cuenta? Es terrible. ¿Cómo podemos identificar si es verdadera o falsa esa doctrina, esa ciencia? Entonces, hermana, tenemos que tener discernimiento y vamos a hacer un análisis de esto. ¿Cómo podemos, hermanas, saber que nos están engañando? Porque a veces no nos damos cuenta. ¿Cómo puede usted saber si le están diciendo una mentira? Si supiéramos en el momento, entonces no se volvería un engaño. Sería ideal saber y darse cuenta que nos quieren engañar. Generalmente las doctrinas y las falsas enseñanzas, que son un engaño, se parecen en algo a lo verdadero. ¿Recuerdan cuando que hablábamos eso de distinguir los billetes falsos? Y eso era conociendo bien los verdaderos. Entonces, aquellos que nos quieren enseñar doctrinas falsas, ellos también están engañados. Y creen que aquello que aprendieron, lo creen y quieren enseñarlo a otros. Es importante entonces estar preparadas cuando se presente una falsa ciencia. Cuando la serpiente le habló a Eva, le dijo una verdad a medias, serán abiertos vuestros ojos. Sí, eso era verdad, pero ¿abiertos a qué? Al pecado, pues. Cuando Satanás tentó a Jesús, y lo podemos leer en Mateo en el capítulo 4, en el versículo 6, y le dice, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. ¿Pero qué decía en verdad el pasaje? En el Salmo 91, versículo 11, dice, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Se saltó una parte el diablo. Verdades a medias, tergiversadas, ciencia falsa. Pero el Señor, ¿qué le respondió al diablo? Jesús le dijo, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Le respondió con discernimiento. Esa frase que dice, que te guarden en todos tus caminos, cuando el diablo se acercó a tentar al Señor no se la dijo. Y mezcló la palabra, diciéndole que si se tiraba, lo iban a sostener los ángeles, a atentar contra su vida, que se suicidara, por decirlo así. Eso quería el enemigo, la muerte. Entonces, ¿no tentarás al Señor tu Dios? Le respondió con discernimiento. Eso es lo que tenemos que aprender nosotras, hermanas. Este pasaje quizá lo leemos muchas veces y no nos damos cuenta cómo el Señor le respondió. Aprender a discernir la diferencia de lo verdadero y lo falso, que lo que me están diciendo quizás quiere causarme la muerte, quiere causarme un daño, destrucción. Entonces, hermanas, vamos a explicar y a comentar 7 preguntas. Nuestra hermana le gusta el número 7, 7 señales, 7 preguntas. Sabemos que el número 7 significa perfección. 7 preguntas que plantea la autora para saber si las ideas religiosas que estamos escuchando son falsas o verdaderas, y con el fin que podamos llevar a cabo este hábito. Manténgase firme. Primero, ¿se basan en la verdad de la Escritura? Si esa persona que tiene enfrente le comienza a hablar a usted acerca de una enseñanza, que puede ser muy atrayente, pero si esa persona en ningún momento cita la Escritura, solo se está fundamentando en sus propias ideas. Hermana, siempre asegúrese de corroborar que esto está en la palabra. Es nuestra principal fuente, la primera fuente y la única.
Como dice en Juan capítulo 17, en el versículo 17. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. La palabra de Dios es la verdad. Por lo tanto, si alguna doctrina, si no se alinea con la Biblia, entonces, ¿qué es? Es falsa. Si se opone a la Escritura, ¿qué debemos hacer? Rechazarla. Leamos, hermanas, en 1 de Timoteo, capítulo 1, versículo 3. Como te rogué que te quedases en Éfeso, cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Y leamos en Romanos 16, versículos 17. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Hermana, ¿es fácil para usted deshacerse de algo que ya no sirve? Claro, si es comida está contaminado, se desecha. Asimismo, si sabemos que una doctrina es falsa, no la reciba, deséchela sin miedo, esto es falso, porque no es verdadero. Un falso maestro no le interesa que la palabra de Dios sea anunciada, solo le importa que sus propias ideas sean oídas, solo utiliza la Biblia para respaldarse de una manera conveniente hacia su pensamiento, pero si estamos atentas, vamos a darnos cuenta de que si eso es verdad o mentira. Hay personas que predican falsa ciencia y se debe desechar. Segunda pregunta. ¿Consideran a la persona y la obra de Cristo Jesús? Hermanas, ¿quién es para usted Jesucristo? Para nosotras es nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Redentor, el Hijo del Dios viviente. ¿Qué es Cristo en nosotros? Como cantamos, la esperanza de gloria, el misterio que había estado oculto por siglos y edades. Sin embargo, hermanas, para estas personas que enseñan falsas doctrinas, el Señor Jesús no es el Señor. He oído decir, vamos a decir unas frases. Jesús fue un buen hombre solamente. Jesús fue el mayor de los profetas, pero no el Hijo de Dios. Jesús fue un sabio, pero un hombre solamente. Él no es Dios. Jesús fue un revolucionario. Jesús fue alguien bueno, digno de imitar. Él fue un gran maestro, un pacifista. El nombre de Dios encarnado, etc. ¿Identificó algunas doctrinas falsas? ¿Qué podemos decir de estas frases? ¿Se ha topado con personas diciéndole estas mentiras? Entonces, hermana, podemos identificar la falsedad que es sutil. ¿Y sabe cuál es el mayor problema? Que muchos de estos hombres se infiltran en medio nuestro. Les voy a contar algo que a mí me sucedió. Hermana, cuando tuvimos una visita, ya estábamos en la hora de sentarnos a la mesa, compartir, y esta persona se sentó a mi lado y me dijo, Yeshua es el nombre del Padre encarnado. Ya empezó a compartir. Esta persona estaba negando al Hijo. La encarnación del Hijo de Dios, al decir que fue el Padre quien vino, lo dijo de una manera suave, hasta romántica. Sin embargo, cuando oí lo que ella estaba diciendo y le pregunté, ¿cuál es el fundamento de tu fe? Porque me estaba diciendo que el Padre se había encarnado y que su nombre era Yeshua. Me dijo, no entiendo tu pregunta. ¿Cuál es el fundamento de tu fe? No entiendo tu pregunta. No pudo responder algo que todo creyente debiera poder responder de manera fluida. Entonces, hermanas, esta persona quiso introducir un engaño de manera sutil. Y esta persona, esta mujer, no duró mucho tiempo en la iglesia. Ella estaba anulando totalmente a la persona y a la obra de Cristo. Entonces, hermanas, tenemos que estar alertas. Si alguien se la presenta y le quiere enseñar una falsa doctrina, deséchelo. Defienda la palabra del Señor basándose en las Escrituras. Si anula a la persona de Cristo y su obra, esto no es de Dios. Tercera pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Tienen un antecedente probado? Hermana, el Señor no vino a anular la ley o los profetas, sino a darles cumplimiento.
como dice en Mateo 5, versículo 17. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Para saber si lo que usted cree es verdadero, examine los antecedentes, la historicidad. Hermanas, la Biblia es parte importante en nuestra vida. La historicidad de la Biblia, de los evangelios, poseen mayores copias que otros textos que hablan acerca de un autor. Por ejemplo, hay copias de muchos filósofos como Platón, Aristóteles, etc., donde se conoce que existieron en base a lo que ellos escribieron. Sin embargo, hay muy pocas copias con respecto a sus textos, pero en cuanto a la Biblia, hay miles de copias que nos hablan acerca del texto, y es confiable por sus copias manuscritas, más de 5.800 copias. Mientras más copias, hermanas, hay más factibilidad de ir eliminando errores mínimos. Las variaciones son errores de ortografía del 1% que pueden haber en todas estas copias. Podría afectar un pequeño significado que no guarda en relación con doctrinas fundamentales. Por lo tanto, hermanas, en base a esto, podemos ver que en la Biblia se encuentran las bases doctrinales de nuestra fe. Muchas falsas doctrinas solamente se basan en tendencias culturales, fábulas, mitos. Sin embargo, la palabra de Dios es infalible. No tiene fallas ni argumentos u opiniones de hombres, sino que es inspirada por Dios. Cuarta pregunta. ¿Las personas que las profesan crecen en santidad? Entonces, hermanas, otro punto que nos ayudará a identificar una falsa idea religiosa. Recuerde, este es el hábito número 6, manténgase firme. Observemos el crecimiento de estas personas. Leamos en Mateo 7:16. Por sus frutos los conoceréis. Y el versículo 17. Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. ¿Y qué dice en Gálatas 5:22? Hablando del fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Estas personas difícilmente manifestarán algo de este fruto. Al contrario, estas personas se alejan de la vida piadosa. Estas falsas doctrinas producen arrogancia, envidia, avaricia, discordias, ofensas. Se creen superiores a los demás. Leamos en 1 de Timoteo capítulo 6, versículo 3. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas, de palabras de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias, de hombres corruptos, de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia, que dice: apártate de los tales. Todos estos falsos maestros se disfrazan de justicia y justifican pecados para que las personas se sientan libres, entre comillas, y no hagan lo que la Biblia dice en verdad. Una vez una persona me dijo, una persona joven: ya no es necesario guardarse hasta el matrimonio. Es una enseñanza de antaño. Tenemos que conocer para saber si seremos compatibles en un futuro. Probablemente donde esta persona se congregaba, los jóvenes tenían vida de casados sin ser casados. ¿Me hago entender? Para atraer a los jóvenes se les daban libertades, tergiversando la palabra, siendo que el Señor es inmutable. La palabra no debe adaptarse a la cultura o a los tiempos actuales. No debemos acomodarla a nuestro tiempo, a nuestra conveniencia. En esta época en que vivimos, debemos acomodarnos a lo espiritual, renovando la mente. Quisiera concluir esta parte con el siguiente versículo, en 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 14. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Hermana, mantente firme en lo que has aprendido y de lo que estás convencida. No tienes que dudar, hermana, de la fe que ha sido puesta en ti. Pero persiste tú, así se le dice a Timoteo. Si hemos aprendido, estamos convencidas de lo que hemos creído, tenemos que permanecer firme
Y eso es mantenerse, es una postura. Manténgase firme. Por lo tanto, hermanas, es necesario que podamos ser guiadas por la palabra del Señor. Señor Jesús, lleno de gracia y de verdad, así eres tú. Entonces, hermanas, vamos con la quinta pregunta. Estábamos diciendo que estas preguntas nos van a ayudar a identificar cuando se nos presente una ciencia falsa, cuando se nos presente una ideología religiosa que no se corresponde con la Escritura. Y esta pregunta, la número 5, que nos tenemos que hacer nosotras, hablando de esta ciencia, ¿producen una certeza mayor o menor? Continuando con las preguntas que debemos hacernos para saber si estamos enfrente de estas ideas religiosas, esta pregunta de ¿producen una certeza mayor o no? ¿No hacen dudar de nuestra fe? ¿Nos hacen dudar? Una farsante le va a invitar a cuestionar su fe. Un verdadero maestro le va a animar a formular preguntas acerca de su fe para edificación. Cuando esta mujer me dijo, el Padre se hizo carne, alguien podría decir, entonces no vino el Hijo de Dios, entonces el Hijo de Dios no se encarnó, y empiezas a dudar de tu fe. Pero si tú te mantienes firme en la fe, vas a identificar que eso era una blasfemia. Los falsos siempre están cuestionando y diciendo que tener certeza es legalismo, que no podemos estar seguros de nada. Y empiezan a vacilar. Pero hermanas, como hemos leído, pero tú Timoteo, tú Diana, Bárbara, ponga su nombre ahí. Hermana, pero tú permanece firme. ¿Qué dice en Hebreos capítulo 11, versículo 1? Hasta de memoria lo sabemos muchas. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hermana, aférrese a la verdad, abrácela, sea una mujer firme, de convicciones sólidas. ¿Está segura de lo que cree? ¿O apenas yo le hice esta pregunta, usted dudó? Sí, está segura de lo que cree, esté segura de lo que cree. Y no lo decimos de una manera arrogante. O como que creemos que tenemos mucha capacidad intelectual, ya que podemos tener preguntas, dudas, sino que esta seguridad va de la mano con humildad, sabiendo que somos propensas al engaño. Por lo tanto, necesitamos del Señor y que su Espíritu Santo nos guíe hacia la verdad de las Escrituras. Es una pregunta de análisis interno. ¿Está dispuesta a morir por sus convicciones, hermana? ¿Está tan segura de su fe que podría dar su vida por ella, como lo hicieron los apóstoles, que dieron su vida por el Señor, por su fe, por sus convicciones? Como dice en Apocalipsis, sé fiel hasta la muerte. Sé fiel. Entonces, si esta ciencia le produce, esta falsa doctrina, le produce dudar de su fe, rechácela, hermana. Tiene que permanecer firme en sus convicciones. Pregunta número 6. ¿Demuestran el enfoque correcto? En 2 de Timoteo capítulo 2, en el versículo 24. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. 25. Que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Hermana, un verdadero maestro enseñará con mansedumbre, no por contender, enseñará por amor basándose en las Escrituras. Recuerdo hace mucho tiempo que visitábamos con unas hermanas un hogar de niños huérfanos y yo era muy nueva en ese tiempo. Estaba conociendo acerca del Señor y iban unos hermanos y recuerdo que había un hermano que solamente iba para contender. Quería contender de las Escrituras y en eso no había fruto. Estas niñas quedaban sin aprendizaje. Gracias al Señor después se pudo compartir una palabra sana. Quieren solamente competir con otros acerca de lo que saben. No se basan en la Escritura, no quieren enseñar, quieren demostrar lo que ellos saben. Los falsos se disfrazan, son lobos vestidos de ovejas, generan una impresión de que son amables. Sin embargo, se complacen en la caída de los demás.
Estas personas no razonan, sacan los versículos fuera de contexto, atacan a la otra persona en lugar de respetar las ideas, usan falacias, argumentos poco sólidos, se hace la víctima, dice que ama a la iglesia, pero con su actitud demuestra lo contrario. Su amor, su humildad son falsos. Por lo tanto, hermanas, esta pregunta del enfoque correcto, del enfoque general de una persona, es una prueba que va a determinar si esta persona promueve sus opiniones o si sirve a Dios. Este es un detector para que usted pueda saber solamente qué tiene que hacer, hermana, escuchar lo que dicen con atención, y usted va a decir, este enfoque está errado. Esto no es lo que dice la palabra. Pero nos vamos a corregir para contender y pelear y yo quiero tener la razón y la puedo tener, pero si no lo hago con mansedumbre, al final no voy a lograr transmitir la verdad. Me voy a poner al nivel del pleito. Va a ser una batalla. En vez de que esa persona, como dice acá, quizás se pueda arrepentir y conocer la verdad. Lo tenemos que hacer con amor, explicar el Evangelio, con la gracia del Señor. Si nosotros hablamos con mansedumbre y corregimos a los que están desviados, el Señor responde. El Señor va a añadir gracia en ese momento. Tiene que confiar en el Señor. Llénese de su palabra para que en el momento exacto sepamos lo que tenemos que decir. Y la última pregunta, la séptima, dice, ¿tienen poder de permanencia? Hermanas, esta pregunta de ¿tienen poder de permanencia? Es un muy buen filtro. Generalmente, estas personas andan de iglesia en iglesia, andan buscando a quién arrastrar, pero no permanecen en ningún lugar. En el ejemplo que yo les contaba, esta persona había ido a muchas iglesias, de todas había sido desechada, y de acá también se retiró. No tuvimos que decirle que se fuera. La misma palabra fue tropiezo para ella. Entonces, las enseñanzas, si no tienen sustento bíblico, por lo tanto no pueden permanecer. Quisiera leer un relato en Hechos, capítulo 5, desde el versículo 34, cuando Pedro y los apóstoles dicen que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres y querían matarlos porque les habían dicho que no enseñaran en el nombre de Jesús. Dice en el versículo 33, ellos oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. Entonces, levantándose en el concilio, un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Y luego dijo, varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres, porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo, en los días del censo, y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él, y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres, y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá, mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Entonces, hermanas, los que promueven falsas enseñanzas, abandonan la fe, no permanecen. En este caso, estas personas murieron y todos los seguidores no pudieron permanecer, porque esas enseñanzas eran mentiras, se desvanecieron. En cambio, la verdad siempre saldrá a la luz. Manténgase firme, hermana. Aprendamos, conozcamos nuestra fe, estemos preparadas y seamos sabias en detectar a tiempo una falsa ciencia, una enseñanza que nos quiera desviar. En este tiempo podemos quizás mezclar muchas ideologías que se quieren introducir en la iglesia y las mezclamos. Tenemos que detectar y desechar esas falsas ideologías mundanas que quieren tergiversar nuestra enseñanza, la crianza de los hijos, el deber de esposa, los roles como esposos, los roles en la casa. Quieren cambiar todo eso.
En cambio, el Señor nos dice que tenemos que permanecer firmes porque su palabra es la misma. Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Aprendamos lo que dice en Gálatas capítulo 1 en el versículo 6. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente, y no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Estoy maravillado no es algo lindo, estoy asombrado. ¿Cómo tan pronto os alejaste de la gracia de Cristo y seguiste el evangelio? Si alguien se nos presenta y nos hace dudar de nuestra fe, ¿le vamos a prestar oído enseguida? ¿Vamos a irnos con ellos? ¿Los vamos a escuchar? ¿A prestarles atención? Como dice aquí, no es que haya otro evangelio, no hay otro evangelio, hermanas. Esos evangelios falsos perturban, quieren pervertir el evangelio de Cristo. Cuando estudiamos seamos sobrias, esto es mujeres alertas, detectando el engaño a tiempo. No se deje engañar. Por muy atrayente que sea la doctrina, discierna, estemos atentas, despiertas. Pidámosle al Señor que nos ayude, dispongamos nuestro ser a querer mantenernos firmes en la fe, ser mujeres de convicciones y no llevadas fácilmente por cualquier viento de doctrina. Mantengámonos firmes en el Señor Jesús. Hagámonos estas preguntas, hermanas, para concluir. Si ve que esta persona no permanece, que anda de lugar en lugar, que enfocan otras cosas, no se basan en Jesucristo, no produce certeza, esta fe me genera duda, hablan en contra de la obra del Señor Jesucristo, anulan la persona de Cristo. Esta persona usted ve que hablan, profesan, pero no crecen en santidad, no reflejan una vida cristiana, sus vidas son un caos, un desorden. Y aquello que hablan no tienen un respaldo, una historicidad. Si a usted le van a enseñar de algo, básese en la palabra, vea que esté en la palabra, revíselo en las Escrituras, nuestra única fuente de información para que podamos aprender es la palabra, fuente de conocimiento, de riqueza espiritual, fuente de vida. Es la palabra que nos habla del Hijo de Dios, del Señor Jesucristo. Así que mis hermanas, querida Diana, mantengámonos firmes en el Señor y no dudemos, sepamos en quién hemos creído. Permanezcamos, persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste. Amén, hermana. Mantengámonos firmes por la gracia del Señor Jesucristo. Amén, mi hermana Bárbara. Y yo solamente quiero terminar con esta porción del libro de la verdadera fortaleza. Y la hermana coloca este título y dice, sea valiente por la verdad. Estas son de las frases que a mí me encanta. Yo digo, Señor, despiértanos, Señor, y que no tengamos temor, porque tú nos diste un espíritu de valentía, no un espíritu de temor. Y es poder recordar que el apóstol Pablo le dijo a sus amigos en Corintio, manténganse alerta, permanezcan firmes en la fe, sean valientes, esfuércense. Este fue el llamado a que a defender la verdad. ¿Cómo podemos ser valientes y defender la verdad? Primero que nada, al no creer todo lo que oímos, lo que proviene de supuestos maestros, como veníamos hablando a lo largo de este podcast, de aquellos que se dicen a sí mismos maestros y vienen a traer pensamientos propios, a traer doctrinas que no son bíblicas, a traer nuevas maneras de hacer las cosas. El Señor no nos pidió que le añadiéramos a la Biblia como si hubiera quedado incompleta, hermana. Esas nuevas formas son formas de los hombres. Hablábamos hace poco con una hermana que me decía que estábamos inventando nuevas formas para evangelizar. Y yo le escuchaba los planes y yo pensaba, ok, pero ¿va a haber palabra? No, solamente es el acto artístico. Hermana, perdona que yo te estoy cuestionando esto porque yo quiero que tú comprendas a profundidad que la gran comisión en la que fuimos encargados todos no es un acto deliberado de lo que tú dices que vas a hacer de la manera como tú quieres, sino que la misma palabra establece unos parámetros
que son los que Dios dijo que eran. No tengo ninguna objeción en cuanto a un acto musical o teatral o incluso artístico, de artes plásticas, danza, bueno, lo que sea. Si esto está acompañado de un mensaje claro de evangelismo. Es decir, piensa por ejemplo en una obra de teatro de un drogadicto. Entonces sale la escena, el drogadicto está consumiendo sus tales, bueno. Yo le preguntaba a la hermana, ¿tú de verdad piensas que acto seguido las personas lloran y se arrepienten? Y ella decía ingenuamente, sí. Y yo, mira, yo vivo en un lugar y al frente de mi casa hay un skate park y ahí consumen droga todo el tiempo. Y aún así mis vecinos que ven tantos jóvenes dañando sus vidas, yo nunca los he visto llorar y arrepentirse. Si no lloran con la realidad que debería hacernos llorar, hermanas, ¿tú de verdad piensas que van a llorar con un personaje de alguien que está actuando, que se droga? Ahora, vuelvo otra vez, vamos a darle equilibrio a eso, Bárbara, antes de que me apedreen. No tengo nada en contra del arte. De hecho, yo soy actriz de profesión. Ya no ejerzo. Es decir, no tengo nada en contra del arte. Realmente no tengo nada en contra del arte. Pero la manera como el Señor nos dijo que debíamos hacer las cosas es clara. Es a través de la palabra. Entonces, si tú sales a una plaza, haces un acto artístico para llamar la atención y una vez el público está atrapado en este acto artístico, sale una persona y da la palabra de evangelismo, la hicimos, hermana. La hicimos porque pudimos entregar el mensaje de salvación con claridad, con las herramientas que Dios nos dijo que debíamos usar. Porque la fe viene por el oír y el oír la palabra del Señor. Es así, yo nunca vi al Señor Jesucristo pintándose la cara y haciendo monaretas para convencer. Él lo hizo a través de su palabra. Tampoco veo a los apóstoles haciendo obras teatrales o lo que sea. No lo veo así. Los veo dando la palabra. Entonces, si el acto artístico va a ser el gancho con el cual tú vas a llamar la atención en una plaza pública, las personas van a venir y van a decir, ve, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando ahí? Yo quiero ver. Y una vez, claro, tú vas a dar un mensaje, pero entiende que aunque el arte transmite un mensaje, el plan de salvación, Dios quiso que se dejara a través de la palabra. La palabra, hermana. Entonces tienes que acompañar ese acto artístico con la palabra, ¿verdad? Pero el punto aquí es que tenemos que ser valientes a la verdad, que tenemos que ser firmes en esto, que tenemos que estar fuertes en esto, en la verdad, no en otras herramientas, en la verdad, no en otras verdades, no en las verdades que se inventó el hombre, en la verdad de Dios. Porque es esta la que va a traer libertad, es esta la que va a traer salvación, es esta la que va a traer lo que el mundo necesita. Y mire lo que dice Gálatas 1, del 6 al 9. Estoy horrorizado de que ustedes estén apartándose tan pronto de Dios, quien los llamó a sí mismo por medio de la amorosa misericordia de Cristo. Están siguiendo un evangelio diferente, que aparenta ser la buena noticia, pero no lo es en absoluto. Están siendo engañados por los que a propósito distorsionan la verdad acerca de Cristo. Si alguien, ya sea nosotros o incluso un ángel del cielo, les predica otra buena noticia diferente de la que nosotros les hemos predicado, que le caiga la maldición de Dios. Repito, lo que ya hemos dicho. Si alguien predica otra buena noticia distinta de la que ustedes han recibido, mire esta traducción tan fuerte, porque hay pensamientos de modernidad en medio de la verdad. La verdad a medias tintas. Hay una película que se llama así, Bárbara, A Medias Tintas. Y a veces yo siento que el cristianismo está a medias tintas por causa de la verdad a medias tintas, que a la final termina siendo un engaño y no la verdad. Pero Pablo animó a sus amigos a que comprobaran y verificaran que lo que están diciendo era verdad. Se mostró entusiasmado cuando los de Berea recibieron el mensaje con toda avidez y todos los días examinaban las escrituras para ver si era verdad lo que se les estaba anunciando. Ustedes lo leen en Hechos 17:11. Ese es el punto, hermanas. Ese es el punto en el que el Señor nos está llamando. El Señor levanta en medio nuestro mujeres fuertes en la verdad. El Señor levanta en medio nuestro mujeres firmes en la verdad, mujeres valientes, llenas de amor, llenas de misericordia y llenas de la verdad. Que no tengan miedo y que no la cambien y que puedan discernir, que podamos discernir la verdad. Amén. El Señor mismo marchará al frente de ti y estará contigo. Nunca te dejará ni te abandonará. No temas ni te desanimes. Deuteronomio 31:8.
Mary Cassian ha escrito un libro oportuno en nuestra era de revertir las injusticias cometidas contra las mujeres. Definitivamente necesitamos más mujeres fuertes en cada generación. Sin embargo, el libro de Mary nos muestra que esto no es una nueva tendencia. Dios siempre ha querido que sus hijas sean fuertes con el gran poder del Señor. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Estás escuchando el podcast del libro La verdadera fortaleza de la autora Mary Cassian, con la ayuda de Bárbara Mesina y Diana Ramírez. Queremos animarte a comprar tu libro y participar a otras mujeres de este estudio. Nos vemos mañana en la siguiente emisión. Conéctate cada día con Añade a tu Fe y participa de nuestros estudios. Que nuestra vida sea transformada por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Y tu luz ha inundado mi corazón. Y tu amor me atrae a ti. Y tu gracia me abraza. Y tu gracia me levanta. Y tu gracia me invita a seguir en pos de ti, amado Señor, bendito Señor Jesús.